En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Bienvenidos, bienvenidas, muy buenos días, ¿cómo están? Gracias por estar allí acompañándonos. Vamos a asumir nuestro compromiso diario con todos ustedes en esta primera emisión del Noticiero de Televen. Hay un buen refugio de informaciones, algunas inquietantes, preocupantes, sobre todo en el contexto internacional que van a generar seguramente algunos comentarios. En lo nacional hay temas también apreciables. En fin, hay noticias pues que seguramente van a tener repercusiones en el día de hoy y también en los próximos días. Así que bueno, tenemos preparado una buena cartera de noticias, ¿no? Una propuesta informativa bien apreciable en este día, martes 11 de febrero. Bueno, aparte de renovar el agradecimiento que siempre presentamos a diario por la audiencia y por el respaldo, quiero recordarles que también tienen ustedes el punto de contacto abierto desde ya para que comiencen a enviar sus mensajes, como es la red social Instagram, cuya dirección, la digo a diario y la vamos renovando a lo largo del programa, es @el_noticiero Televen. Ese es el punto de contacto, repito, por el que pueden participar. La puerta abierta para que ustedes se comuniquen con todos nosotros a diario, y al final de la primera parte del Noticiero de Televen ofrecemos algunos de los mensajes que nos envían. Pero vamos rápido a trabajar esta agenda que es bien abundante. Empecemos. Bueno, ayer se conoció que el gobierno venezolano había enviado, no se hizo mayor ruido en ese sentido, 2 aviones a los Estados Unidos a buscar migrantes ilegales o que estaban en condición ilegal en los Estados Unidos. Ciertamente 2 aviones de la línea aérea emblemática del Estado venezolano, Conviasa, pues fue a buscar a 190 personas que anoche llegaron al país con la supervisión de las autoridades venezolanas. También el enviado especial de los Estados Unidos a Venezuela, el que se reunió con Nicolás Maduro y otras autoridades del alto gobierno, estuvo presente en este vuelo o en estos 2 primeros vuelos de retorno que el gobierno llamó de vuelta a la patria. Bueno, estuvo Richard Greenhill allí presente cuando trasladaban a algunas personas. Algunos presuntamente, esto lo van a averiguar, lo va a investigar el gobierno venezolano, o lo van a averiguar las autoridades, serían probables miembros de la llamada banda criminal Tren de Aragua. Esta investigación, pues, luego se conocerá si son o no son miembros de la misma. En todo caso, decía que Richard Greenhill allá en los Estados Unidos estuvo presente en el movimiento de personas, algunos iban esposados. Posteriormente, pues en el avión se les quitarían, o antes de entrar al avión se les quitaron las esposas, algunos iban encadenados. El gobierno de los Estados Unidos señalaba que unos eran de alto riesgo, miembros precisamente de esta banda llamada Tren de Aragua. Bueno, ya se conocerán los detalles. Lo cierto es que sobre esto, el gobierno venezolano a los migrantes ilegales tuvo pronunciamientos, ¿no? Sobre esto se refirió, por ejemplo, Nicolás Maduro, se refirió también el ministro de Interior y Justicia. Maduro aprovechó la ocasión cuando reapareció ayer en su programa Maduro Más, que tenía algunas semanas que no se transmitía. Bueno, aprovechó la ocasión para darle la bienvenida a las personas que regresaron, 190, parece ser que fue el número, que regresaron al país, y aprovechó la oportunidad, señalando que era importante que el gobierno de los Estados Unidos observara la colaboración del gobierno venezolano, ¿no? En ese sentido, para que, hizo la exhortación, se levantaran también las sanciones. Aseguraba Maduro que si se levantan las sanciones, la mayoría de los venezolanos que se han marchado del país en busca de mejores condiciones de vida regresarían, y que los que vendrían por vía de la deportación, por ser inmigrantes ilegales, pues harían vida en Venezuela y se les ofrecería las oportunidades del caso. La Cruz Roja venezolana está colaborando en el tema de la atención de los migrantes venezolanos que regresaron anoche al país, y probablemente se tenga alguna información en este sentido en el día de hoy. Pero por lo pronto es una noticia importante, una noticia significativa, porque
El mismo Richard Greenhill, el enviado especial de Trump, que se reunió con el gobierno, con Maduro y otros representantes del gobierno venezolano, había dicho que los vuelos de retorno de deportados comenzarían dentro de un mes, pero fíjense que no ocurrió así, ocurrió más pronto de lo acordado. Así que bueno, ya hay un número de 190, estos vuelos van a seguir, los va a asumir el Estado venezolano al parecer, y entonces bueno, los que estén detenidos en los Estados Unidos, que venezolanos en este caso, detenidos en las redadas que se están realizando en diversas ciudades de los Estados Unidos, bueno, vendrán a Venezuela nuevamente. Es lo que se presume dentro del programa, dentro del programa Vuelta a la Patria. Bueno, pero hay otras informaciones que van destacando en el día de hoy que vamos inmediatamente a jerarquizar. Fíjense, ayer se instaló la Conferencia Episcopal Venezolana, emitió un documento, hizo una serie de observaciones críticas sobre el proceso realizado el 28 de julio. Habló en la exposición Jesús González de Zárate, el arzobispo de Valencia, que es el presidente de la Conferencia Episcopal, habló también de otros temas vinculados a los derechos humanos y a la participación política, en fin. Y en este sentido tuvo respuesta, porque esas observaciones críticas no cayeron bien en el seno del gobierno nacional, y ayer mismo Diosdado Cabello, quien además de ser ministro de Interior y Justicia, es el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, y en este sentido dijo que la Iglesia, la alta jerarquía de la Iglesia Católica Venezolana actuaba con orientación y sentido político y que era un actor político más de la oposición. Así lo calificó Diosdado Cabello. No se sabe si tal vez alguna respuesta tendrá de parte de la Conferencia Episcopal Venezolana en el día de hoy, que va a desarrollar pues deliberaciones en los próximos días. Pero es un nuevo episodio o un nuevo capítulo de lo que ha sido la contradicción entre la cúpula de la Iglesia Católica Venezolana y el gobierno nacional. Bueno, continuamos. El tema de los detenidos post-sucesos de agitación que se generaron después del 28 de julio del año pasado. En un número de 78, denuncian los familiares, fueron sorpresivamente pues trasladados algunos en esta cantidad de la cárcel de Tocuyito en el estado Carabobo a la cárcel de Tocorón en el estado Aragua. El argumento, al parecer, que ofrecieron las autoridades penitenciarias era que iban a llegar reclusos de alto riesgo al penal de Tocuyito y por razones de seguridad era conveniente trasladar a estos detenidos, que se espera alguna decisión oficial de carácter judicial. En este caso, estos detenidos entonces serían trasladados de Tocuyito a Tocorón. Preocupación en la familia, lo evidenciaron públicamente en declaraciones que ofrecieron a los medios de comunicación social. A ver si en el día de hoy hay una información más precisa o definida en este sentido. Bueno, sigo. El tema de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, en sus siglas en inglés USAID. Bueno, ayer voceros del gobierno, tanto el ministro de Interior y Justicia como el fiscal general de la República, nuevamente abordaron la situación, abordaron el manejo de los recursos. Denunciaba Diosdado Cabello en declaraciones a medios de comunicación social que, de acuerdo al cálculo que había hecho el gobierno o la información que manejaba, estos dirigentes que calificó de la oposición extremista habrían supuestamente apropiadose de $32.000 millones. Una cifra muy gruesa, ¿verdad? Pero bueno, habría que esperar en este sentido mayores detalles y mayor información de las investigaciones que se realizan, no solamente en el país, sino la que está realizando el gobierno de Donald Trump, porque el gobierno de Trump sospecha o presume que hubo un mal manejo de recursos, no solamente, digamos, en el caso de Venezuela, que por lo demás allá en los Estados Unidos aún no se menciona, pero sí de otros recursos distribuidos a gobiernos, a agencias gubernamentales o a organizaciones no gubernamentales de diversas partes del mundo. Pero en el caso definido y preciso de Venezuela, de acuerdo al criterio de Diosdado Cabello, esta fue la cantidad de la que supuestamente se habrían apropiado estos dirigentes políticos que están en el exilio. Adicional, ayer renovó exhortación el fiscal del Ministerio Público, el fiscal responsable del Ministerio Público, Tarek William Saab,
en un llamado a los Estados Unidos para que pueda colaborarse en el proceso de investigación que ya se realiza o se desarrolla en Venezuela con el que allá se está realizando, y la información que tiene el gobierno venezolano, que la transmite al gobierno de los Estados Unidos en forma pública, es que debe averiguarse el tema de la utilización de los recursos, y ratificó que era necesario que el gobierno de los Estados Unidos de alguna manera colaborara para la extradición que formalmente tendría que realizarse, ¿verdad? Tendría que formalizarse, de Juan Guaidó, y también se mencionó el caso de Leopoldo López, de Carlos Vecchio, de David Smolansky y de otros dirigentes que permanecen entre Estados Unidos y también en la ciudad de Madrid, en España. Bueno, esto tiende pues a complicarse, ¿no? Bueno, seguimos. Más del tema político-electoral. Hay diferencia de criterios en el seno de la oposición que gira alrededor de la llamada plataforma unitaria. ¿Por qué? Bueno, porque ya no solamente es el pronunciamiento que hizo Enrique Capriles la semana pasada de que va a participar en el proceso del 27 de abril, sino que también otros dirigentes de organizaciones políticas han dispuesto lo mismo. Ayer se pronunció el alcalde encargado de Maracaibo diciendo que debe participarse, que es su posición personal. De alguna manera lo ha sugerido también para su reelección el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales. Otros funcionarios, u otros dirigentes de partidos políticos que ocupan funciones de gobierno regionales también se han pronunciado dentro de esa línea de la participación. Ayer lo hizo el Movimiento por Venezuela, cuyo secretario general Simón Calzadilla ofreció declaraciones en compañía de Andrés Caleca, quien fue presidente del Consejo Supremo Electoral. Hay divisiones en el seno de la oposición, pronunciamientos ya conocidos, ratificados ayer en algunos casos, en contra de la determinación de ir al proceso electoral. Esto a propósito de que, según estos dirigentes de la oposición, no se ha resuelto el tema del 28 de julio. En fin, hay fractura interna y bueno, vamos a ver en definitiva cuál es el balance que habrá de sacarse en el futuro de quiénes van y quiénes no van. Seguimos, vamos con el tema cambiario. Ayer hubo una nueva intervención del Banco Central de Venezuela en las mesas de dinero, un aporte de $40 millones para la negociación. Es la tercera semana consecutiva que se coloca una cifra de esa consideración. La tasa de referencia aún así sigue deslizándose, sigue desplazándose, sigue elevándose poco a poco. En este momento, para el día de hoy, para este martes 11 de febrero, la paridad dólar-bolívar está en 60.54, que es la tasa que debe utilizarse, no la tasa especulativa que surge pues sencillamente a través del mercado paralelo. Otra información que se conoce en el día de ayer lo anunció el presidente Nicolás Maduro. Este próximo sábado 15 de febrero presentará ante la Asamblea Nacional su propuesta de reforma constitucional. Allí conoceremos los detalles de lo que habla la amplitud hacia la democratización de la Carta Magna y la democratización de la sociedad venezolana según su punto de vista. Temas internacionales. Bueno, alto peligro. Hay tensión nuevamente en el Medio Oriente. Hamas, argumentando que Israel no está cumpliendo con lo establecido en el alto al fuego, ha decidido suspender el proceso de entrega de rehenes. Esto ha preocupado enormemente, está en alerta. Ayer el ministro de la Defensa de Israel colocó nuevamente en alerta a las Fuerzas Armadas de ese país por el incumplimiento, o diríamos mejor, por la decisión que toma unilateralmente el grupo Hamas de no seguir con el proceso de liberación de rehenes israelíes. Trump se refería a que hay un chance o plazo hasta el día sábado y que si eso no ocurre, la liberación de todos los rehenes, pues pudiera desatarse el infierno, fueron sus palabras. Esto lo ofreció en declaraciones a la cadena de los Estados Unidos, Fox News. Así que peligro en este sentido. Jamás respondió que el tiempo no ha fenecido, pero que ellos consideran que Israel está violando los acuerdos del alto al fuego. Nos vamos a Centroamérica, una situación lamentable que se presentó un accidente de tránsito en Guatemala que ha dejado hasta ahora un saldo
de más de 51 personas muertas, un autobús que cayó en un precipicio y hay decenas de heridos. Lamentable circunstancia por el número de personas fallecidas y el número de personas pues, que están en situación delicada en este momento. Por otra parte, ayer Donald Trump firmó la orden ejecutiva para que se coloquen aranceles del 25% a las importaciones de acero y aluminio hacia los Estados Unidos. Esto pone en alerta a países de América Latina que tienen este tipo de transacción comercial con ese país y también pone en alerta a Europa que si señala que les va a afectar van a replicar con otras medidas de corte arancelario. Es lo que anuncian las autoridades de la Unión Europea. Así que bueno, siguen las tensiones. Por lo demás, retornamos aquí a América del Sur. Nos encontramos con que ayer las autoridades del Perú anunciaron que habían desmantelado el brazo armado del Tren de Aragua, que la mayoría de los cabecillas en buena parte están detenidos y algunos condenados en cárceles del Perú, y que baja la tensión alrededor de esta banda criminal. Sin embargo, hay subdivisiones, ¿no?, de esta banda criminal, de acuerdo a lo que decía el director de la Policía Nacional del Perú, y sobre ellos se está trabajando para capturarles y, bueno, enjuiciarles en definitiva. Y desde el Ecuador, bueno, sigue el debate de lo que será, pues, primero lo que fue el resultado electoral y lo que será luego el balotaje el 13 de abril. La candidata opositora Luisa González dice que ella obtuvo 2 puntos más por encima de Daniel Noboa. Los números de la autoridad electoral señalan que estuvo Noboa 1 punto y pico más por encima de la candidata opositora. En fin, esto habrá de definirse el próximo 13 de abril en la segunda vuelta de las elecciones de Ecuador. Y en cuanto a los deportes, atención, centramos nuestro interés en lo que serán los partidos del inicio del playoff en la UEFA Champions League. En este caso, el partido que más llama la atención será a las 4 de la tarde, hora de Venezuela, en Manchester, en Inglaterra, entre Manchester City y el Real Madrid. También juegan la Juventus, el Borussia Dortmund, juega el Bayern de Múnich, en fin, y otro, el PSG, el Paris Saint-Germain. En fin, una jornada bien interesante que será complementada mañana miércoles. Bueno, hay mucho que contar en esta primera emisión. Quiero recordarles que ustedes pueden mantener ese contacto, que ya iniciaron desde el inicio de nuestra apertura, ¿no? Como es el de la cuenta en Instagram, la red social Instagram. Allí tienen la dirección, @el_noticiero Televen, para que se comuniquen y presenten sus inquietudes y envíen sus mensajes. De inmediato los titulares de la prensa nacional, regional, internacional, luego el segmento del tiempo y al final de esta primera parte el resumen de lo que ustedes nos van enviando. Les dejo con Gaudi y Ricardo. Buenos días. Buen día, caballeros, buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros la mañana de este martes 11 de febrero de 2025. Como saben, estamos completamente en vivo y directo en el noticiero Primera Emisión. Es un gusto informarles. ¿Qué tal, Salmerón? ¿Cómo amanece? Hola, Gaudi. Saludos a todos en casa. Pues muy bien de este lado de la pantalla, y seguramente ustedes también de aquel lado estarán también despertando muy, pero muy bien. Nosotros acá, cafecito en mano, ya para comenzar la jornada, saludando como siempre a quienes nos sintonizan a través de nuestra plataforma de Televen Stream, a través de la transmisión que hacemos en nuestra cuenta en Instagram, y por supuesto quienes están en sintonía de esta primera emisión por nuestra señal abierta. Bueno, le decimos al señor director que ruede coletilla y nosotros al otro lado del set. Allá. Iniciamos este recorrido por la prensa nacional el día de hoy, compartiendo con ustedes portada digital del diario 2001. Ellos abren con una información que seguramente se va a repetir en toda la prensa nacional en este día. El titular: 190 deportados de Estados Unidos llegan por Maiquetía. Allí tienen la gran fotografía y dice el sumario que el presidente Nicolás Maduro confirmó este lunes el inicio de los vuelos de repatriación desde Estados Unidos. Otro titular que destaca 2001, la Fiscalía investiga a beneficiarios de la USAID. Dice que el Ministerio Público tiene 25 expedientes abiertos contra varios opositores involucrados en esta trama. Más abajo, la Sociedad Anticancerosa se activa más en febrero. Se organizaron varios eventos para hablar sobre el cáncer.
Amigos, vamos a revisar la portada del diario El Universal. El titular principal tiene declaraciones del presidente Nicolás Maduro, quien exhorta a Estados Unidos a levantar las sanciones. ¿Qué dijo de manera textual el primer mandatario? Bueno, él señaló que si Estados Unidos quita las sanciones, su gobierno garantiza que ningún migrante saldrá de nuevo del país y los que están afuera retornarán a trabajar a su nación. También en esta portada leemos: Venezuela retoma los vuelos para repatriar a migrantes desde Estados Unidos. El embajador Richard Grenell supervisó personalmente las 2 primeras salidas. Cabello, hablan en este caso de Diosdado Cabello, quien en esta locución estaba en su cargo de secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela. Oposición extremista se ha robado 32.000 millones de dólares. También hay declaraciones de Jorge Rodríguez, quien acusa a Uribe y a Duque de planificar atentados. Nos vamos a la gráfica principal. Noboa y González listos para el balotaje. Recuerden que esta es la segunda vuelta presidencial que se va a realizar en Ecuador, en la que participarán los candidatos Daniel Noboa y la candidata Luisa González. Compartimos con ustedes información que refleja el portal de la casa, televen.com. Ellos destacan el siguiente titular. Dice: Iglesia venezolana reflexionó sobre situación del país en asamblea ordinaria. Reseña la nota que este evento estuvo marcado por la reafirmación de la fe en el Santísimo Sacramento y el compromiso de acompañar al pueblo venezolano en sus alegrías y tristezas. Más abajo dice que así Monseñor Jesús González de Zárate, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, destacó que este es un año jubilar en el que la virtud de la esperanza se erige como pilar fundamental para los venezolanos. En sus palabras, la Iglesia se mantiene firme en su labor de reflexionar sobre la realidad del país, siempre desde una perspectiva de esperanza y fe. Durante la asamblea, los representantes de la Iglesia venezolana también llevarán a cabo la elección de las nuevas autoridades que estarán al frente de los diferentes servicios de la Conferencia Episcopal Venezolana durante los próximos 3 años. Vamos ahora con la portada de Correo del Orinoco. Compatriotas migrantes llegaron desde Estados Unidos en 2 vuelos de vuelta a la patria. También leemos: vicepresidenta está en la India para la Semana de la Energía. Asisten con ella Coromoto Godoy, ministra de Comercio Exterior, y Daniela Cabello, presidenta de la Agencia de Promoción de Exportaciones de Venezuela. También en esta portada leemos lo siguiente: fiscal general abrió investigación a quienes recibieron dinero de la UTSAI. En materia internacional, Trump impondrá aranceles de 25% al aluminio y al acero, y presidente de Rumanía renuncia para evitar crisis. Bien, vamos ahora a compartir información que refleja el portal web del diario Líder. Saben es especialista en la materia deportiva. Ellos titulan: Venezuela presentó su plantilla para la ventana de la AmeriCup. Dice parte del sumario que el recién nombrado seleccionador nacional Ronald Guillén enfrentará su primer reto al mando de la Vinotinto de las Alturas. Además, se reseña acá que en los encuentros a disputarse en el José Joaquín Papacarrillo en Parque Miranda, la selección tricolor enfrentará al combinado de Argentina el 20 de febrero. Mientras que con la selección chilena se verán las caras el 23 del corriente. También reseña el Líder: 95 criollos en roster de 40 a calentar los motores. El sumario refleja que Phillies de Filadelfia establecen récord con media docena de lanzadores venezolanos en su plantel primaveral. Además, se reseña acá que tras largas vacaciones de alrededor de 5 meses, en las cuales una buena parte de los actores no detienen la actividad física gracias a los torneos de los circuitos invernales de sus países, los cuales se extienden hasta la primera semana de febrero con la Serie del Caribe, se reanudó la competencia de las ligas mayores de béisbol con la apertura de los cuarteles de entrenamiento en localidades de Arizona y Florida. Amigos, llega el momento de hacer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del Noticiero Televen. Ustedes sigan allí, en la próxima parte revisaremos los titulares de la prensa regional. Ya venimos. La contaminación ambiental afecta la concentración y las emociones. Así lo sugiere un nuevo estudio realizado por la Universidad de Birmingham y Manchester.
La investigación señala que la exposición a corto plazo a la contaminación del aire dificulta actividades diarias como hacer tarea, evitar distracciones y comportarse de manera socialmente aceptable. Los especialistas explican que este efecto se debe a procesos inflamatorios y que la función cognitiva se ve afectada a través de mecanismos pulmón-cerebro. Indicaron que prevén el uso de intervenciones antiinflamatorias, esto con el fin de reducir los impactos de la contaminación del aire en la cognición. Génesis Rivas, Televen. La revisión de diarios que circulan en el interior del país la vamos a iniciar en el estado Carabobo con la portada de La Calle. El titular principal informa, inició plan Vuelta a la Patria para traer expulsados de Estados Unidos, información que hemos venido comentando a lo largo de esta primera emisión. Hay otros temas también presentes en esta portada. Atención con esto, PDVSA Gas desmintió servicio de recarga express y denuncia estafa en redes. Sector de carga pesada alerta sobre la necesidad de subir el costo de fletes. ¿Qué trae la portada digital del diario La Verdad que circula en La Guaira? Se lo vamos a contar de inmediato. Ellos titulan Puerto Viejo 2 días sin luz y los bajones azotan a Pariata. Parte de la nota reseña que las familias están perdiendo sus alimentos y artefactos eléctricos mientras Corpoelec sigue sin dar solución a la grave crisis del suministro eléctrico. Más abajo, Suárez entrega ayudas sociales, se refieren al alcalde José Manuel Suárez. También hay información de sucesos en esta portada. Terrible esto, dice, mujer mató a su hermano porque usó su lavadora sin permiso. En el tema político, Bernabé Gutiérrez insta a votar el 27 de abril y más abajo piden solución al megabote de aguas servidas que contamina a Canaima. Nos vamos ahora al estado Monagas. Tenemos la portada de Maturín News. Titular principal dice, exigen mejorar alimentación en escuelas de esta entidad. Parte del sumario señala lo siguiente: padres y representantes de diferentes escuelas de la entidad monaguense solicitan a las autoridades competentes que sirvan mejores platos de comida a los estudiantes de educación básica y secundaria. Revisamos ahora información que acompañan con una gráfica, tiene que ver con el tema económico y turístico. Estiman que más de 2.000 personas visiten la cascada El Caracol. La directora de turismo del municipio Acosta de Monagas, Ginette Ramos, informó que ya tienen habilitado este espacio para la temporada de carnaval. Dijo que cuentan con unos 20 guías para que acompañen a los turistas en este destino extremo y de aventura. Hacemos una nueva pausa, ¿le parece? Me parece, señora Peroso. ¿Tiene la hora por allí para que la comparta, Salmerón? Son las 6:36 minutos de la mañana. En la próxima parte venimos para revisar prensa internacional, reporte del tiempo y algunos de los mensajes que ya han llegado a nuestra cajita de preguntas en nuestra cuenta en Instagram, @el_noticiero Televen. Si estás cansado de memorizar contraseñas, entonces prueba las llaves de acceso, siendo un método de autenticación digital más fácil y seguro para iniciar sesión, convirtiéndose así en una gran herramienta para mejorar la experiencia en línea. Olvídate de recordar claves alfanuméricas. En su lugar, utiliza datos biométricos, patrones digitales o PIN para acceder a tus cuentas, tal y como una llave digital con un candado. Los usuarios de Google pueden configurar sus llaves de acceso en el apartado Cómo iniciar sesión desde su perfil, luego hacer clic en claves de acceso, por último, claves de seguridad y así configurar y guardar esta nueva función de seguridad digital. Roberto Peñuela, Televen. Vamos a iniciar el recorrido internacional en Guatemala con una noticia lamentable. El titular que tiene para la mañana de hoy Prensa Libre dice lo siguiente: Guatemala está de luto, 55 personas mueren en un accidente en transporte público por aparente exceso de velocidad. Bien, ahora vamos a compartir titulares de Prensa Libre. Circula en República Dominicana. No, Panorama es el medio que vamos a compartir con ustedes y circula en República Dominicana. Ellos titulan, tienen una fotografía: Santiago, epicentro de estructuras transnacionales dedicadas al tráfico ilícito y la trata de personas. Dice que esta ciudad ha estado marcada en los últimos años por sonoros casos de estructuras transnacionales vinculadas al tráfico ilícito y trata de personas que explotan a sus víctimas laboral y sexualmente, sin importar que sean menores.
Nos vamos a Argentina, tenemos la portada del Clarín, titular principal, drástica purga, Milei. Hablan en este caso del presidente de esa nación. Echó al jefe de la ANSES, que es el Servicio de Administración Nacional de Seguridad Social, y también a la embajadora en la OEA. Bien, revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME para las próximas 6 horas. Venezuela amanece con escasa nubosidad y lluvias, se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en Miranda, Falcón, Sucre, Zulia, los Andes, Delta Amacuro, Amazonas, Bolívar y la Guayana Esequiba. Veamos este pronóstico en detalle. La Guaira tendrá abundantes precipitaciones. La temperatura mínima 24 grados centígrados y la máxima 32. Barquisimeto, abundantes precipitaciones. La temperatura mínima será de 21 grados centígrados y la máxima de 34. Vamos ahora a Barinas, allí estará parcialmente nublado, la temperatura mínima será de 23 grados centígrados y la máxima de 37. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón. Saludamos a quienes siguen nuestra transmisión en nuestra cuenta en Instagram. Tenemos por acá un mensaje del señor José Gregorio, quien está en el estado Guárico. También por acá nos escribe Jesús Suárez. Nos dice Neri Urdaneta que hubo anoche apagones en el estado Zulia, aproximadamente desde las 10 de la noche hasta la 1:30 de la mañana. Gregory también hace un llamado a las autoridades para que atiendan el problema de la basura en la calle El Parque, sector Quebrada de Oro. Este es en el municipio Plaza de la ciudad de Guarenas. Nos vamos ahora a revisar qué otros mensajes han llegado a nuestra cajita de preguntas. Los vamos a tener para ustedes de inmediato. Por acá envían saludos desde la urbanización Los Girasoles y Terraza B en Guarenas y señalan que ya tienen 4 días sin agua. Hacen un llamado allí a las autoridades. También envían saludos desde Guanarito, estado Portuguesa, en Guanape. Este 28 de marzo los esperamos para celebrar un año más de puras danzas. Bueno, muchísimas gracias. Haremos lo posible por atender esa invitación. Envían saludos también desde Bejuma, Montalbán, en el estado Carabobo, y hacen el señalamiento de que algunos trabajadores del volante aumentaron el precio del pasaje a 40 bolívares. También envían saludos desde San Lorenzo, en Cumanacoa. Feliz día. Y por acá dicen, buenos días, saludos, bendiciones y ruede coletilla. Señor director, bueno, agradecemos como siempre todos estos mensajes, esa constante comunicación que mantienen con nosotros a través de las redes sociales. Carlos Fernández, ¿qué vamos a tener en la próxima parte? Bueno, como siempre tenemos temas importantes a desarrollar, a presentarles a todos ustedes. Insistimos y reafirmamos nuestro compromiso con los temas de comunidad, con los temas de servicios públicos, y por ello vamos a encabezar precisamente este nuevo resumen con una situación irregular. Está registrándose en el estado Nueva Esparta. La presentamos de seguidas. Más de 1000 vecinos de la comunidad de Achípano 2 en el estado Nueva Esparta, repito, se ven afectados por la quema de basura. Nuestra corresponsal en la entidad, Lisbeth Miquilena, nos tiene los reclamos de los habitantes de la zona que realmente están sumamente molestos e irritados con esto. Bueno, otro tema lamentable que presentaremos un trabajo en este sentido es el del maltrato animal. Precisamente ante este maltrato, en el estado Lara han tomado iniciativas. Por ello, las autoridades aprobarán una ordenanza para la protección de los animales de la calle. Hay abusos realmente con esto. Bueno, una situación dramática a la que se vive en Haití. Más adelante entonces conoceremos cuál es la realidad que se vive precisamente en esta isla del Caribe, afectada por la violencia entre pandillas. Para ello, Harley Monseguilemán nos tiene preparado un reporte especial. Más de temas internacionales. En este caso nos vamos al Perú. Al menos 2 personas han perdido la vida en ese país producto de las fuertes lluvias registradas en varias zonas del territorio peruano como tal. Bueno, hablemos de economía. Hablaremos de economía. En el segmento de la entrevista estaremos conversando con Tiziana Polesel, quien es la segunda vicepresidenta de Fede Cámaras. Y el cierre siempre está dedicado al arte y al espectáculo en lo actual. Shakira frena las intenciones de Piqué al querer pasar más tiempo con sus hijos de lo acordado. Bueno, ya esperaremos los detalles. Hacemos a esta hora nuestro corte
Vamos a presentar algunos mensajes y al retorno entonces estarán Cruz Mila y Adrián Barros con las informaciones y todos sus detalles. Buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, Carlos. Muy elegante el día de hoy. Muchas gracias. Caramba. Muchas gracias. Bueno, los caballeros, los tres caballeros de este estudio, siempre de punta en blanco. ¿Cómo estás, Adrián? Buenos días para ustedes en sus Te hogares. miraron Gracias. con buena cara. ¿Ah? Y Adrián, bueno, además con esa seriedad que lo caracteriza. Buenos días, Rosmela. Muchas ¿Cómo estás? gracias por el piropo. Un gusto compartir contigo, Carlos, Gaudí, Ricardo, como siempre, un placer acompañarlos en esta jornada informativa bien temprano aquí en Televen. Buenos días, señores televidentes. Hoy es 11 de febrero. El 11 de febrero de 1957 se fundó el Colegio de Sociólogos y Antropólogos de Venezuela. Es por eso que hoy celebramos en nuestro país el Día del Sociólogo y del Antropólogo, en honor a estos profesionales que se dedican al estudio e investigación de la sociedad y la cultura. Bien, amigos, nos vamos a una nueva pausa, pero venimos con más información en la próxima parte. Entre las notas a destacar, aumentó a más de 50 el número de fallecidos por accidente de un autobús en Guatemala. Esta es una de las informaciones que revisaremos en las notas internacionales y tenemos, por supuesto, mucho más. Ya veremos. Continuamos con las informaciones. La Conferencia Episcopal Venezolana instaló su 123ª Asamblea Ordinaria. El análisis de la situación política y social de nuestro país están entre las prioridades de la Iglesia Católica. Los obispos del país califican de compleja la situación venezolana y durante una semana analizarán el panorama actual para buscar vías que permitan acompañar a la ciudadanía y ayudar en la solución de la crisis interna. En la instalación de la Asamblea Ordinaria se contó con el nuncio apostólico. No hay duda que las experiencias fallidas, en las que se cifraron muchas expectativas, han mermado considerablemente la confianza de muchos sectores en las bondades de cualquier diálogo o negociación. Algunos demonizan la palabra diálogo. Sin embargo, para nosotros, iluminados por el magisterio del Papa Francisco, estamos llamados a hacer una profundización en lo que hoy significaría este camino para la política nacional. Me parece que es importante en cualquier caso tender puentes y privilegiar la vía del diálogo, como dice el Papa, para superar la lógica del enfrentamiento y abrazar, en cambio, la lógica del encuentro. La Conferencia Episcopal también pide a la Iglesia estar atenta para actuar ante las políticas migratorias tomadas desde Estados Unidos. Organizaciones internacionales han alertado sobre la posibilidad del crecimiento de la migración venezolana. Como lo hemos venido haciendo hasta ahora, la respuesta a la crisis migratoria debe ser un punto importante en todas nuestras iniciativas pastorales. Se espera que con esta asamblea ordinaria la Conferencia Episcopal renueve su junta directiva y que el próximo viernes presente ante el país su acostumbrada exhortación pastoral. Mardoley Prin, Televen. El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró que el estadounidense Jordan Goudreau, señalado de mercenario, declaró una supuesta vinculación con los expresidentes colombianos Iván Duque y Álvaro Uribe Vélez para instalar campamentos de entrenamiento previo a la operación Gedeón. Esos campamentos los dirigía y los financiaba un agente del narcotráfico, se llama apodado Doble Ruedas. Doble Rueda. Y esa persona ahora sale contando la historia que todos los venezolanos sabemos, de la participación, de la planificación y el financiamiento al narcoparamilitarismo en la operación llamada Gedeón. Ahora el tipo sale diciendo quiénes son. ¿Sorprende que esté Guaidó? A nadie. ¿Sorprende que esté, cómo se llama? Leopoldo López. No. Lester Toledo, a nadie. Duque, no. Uribe tampoco. Cabello también rechazó los llamados a intervención extranjera que habrían sido realizados por un sector de la oposición.
Por otro lado, indicó que el PSUV acompañará las investigaciones del Gobierno Nacional contra diputados que integraron la Asamblea Nacional de 2015 por una supuesta desviación de fondos. 32.000 millones de dólares. Ahora Estados Unidos se está dando cuenta que la plata que metieron ahí se la robaron. Fracasaron porque son unos ladrones. Plata que le daban, plata que se robaban. El secretario general del PSUV también afirmó que varios partidos políticos que integran la plataforma unitaria recibieron financiamiento de parte de la USAID. Al menos 6 organizaciones políticas que se identifican como oposición lanzarán candidaturas unitarias para los comicios del próximo 27 de abril. Así lo aseguró el secretario general de Acción Democrática, José Bernabé Gutiérrez. COPEI, Cambiemos, Avanzada Progresista, Esperanza por el Cambio, Primero Venezuela y Acción Democrática crearon el Centro Unitario y lo han puesto a disposición para aquellos que quieran postularse junto a este sector de la oposición a las venideras elecciones. Acción Democrática pone su tarjeta blanca a disposición de todos los gobernadores que actualmente son oposición y de todos los alcaldes que actualmente son oposición. Gutiérrez exhortó a la ciudadanía a no dejar de participar en este proceso electoral. La abstención es una derrota anticipada. Agregó que en los próximos días anunciarán los candidatos que postularán a la contienda por los curules a la Asamblea Nacional, gobernaciones, alcaldías y consejos legislativos. Jonathan Cárdenas, Televen. El partido político Movimiento por Venezuela anunció que participará en las elecciones regionales y legislativas del próximo 27 de abril, así como también en el proceso de reforma constitucional. Con el 90% de apoyo de sus integrantes, la organización respaldó la ruta electoral, asegurando que es la única vía para que el venezolano se exprese mediante el voto. El secretario general de la organización, Simón Calzadilla, sostuvo que tras la experiencia electoral acumulada durante los últimos 20 años, se busca lograr la mayor participación para generar cambios en el país. 2 aviones de la aerolínea estatal Conviasa aterrizaron en nuestro país con migrantes venezolanos que se encontraban en Estados Unidos, esto como parte de la reactivación del plan Vuelta a la Patria. A través de un comunicado, el Gobierno Nacional destacó que estos vuelos forman parte del acuerdo establecido durante las conversaciones con el enviado especial del presidente Donald Trump, Richard Grenell. Indicó que entre los venezolanos trasladados se encontraban personas presuntamente ligadas a actividades delictivas o involucradas en acciones criminales del Tren de Aragua, asegurando que serán sometidas a una investigación y penalizadas según lo previsto en el sistema judicial venezolano. Momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, habitantes de la parroquia El Rincón, en el estado Sucre, denuncian contaminación del agua. Ya volvemos con esto y más. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que el próximo 15 de febrero presentará ante la Asamblea Nacional las propuestas para la reforma constitucional. Y una de las líneas vitales es la democratización de la sociedad, la democratización del Estado, para que el Estado seamos todos, el Estado no sea algo extraño, como es el viejo Estado colonial, el viejo Estado oligárquico, el viejo Estado burgués. Entre tanto, Maduro indicó que le propuso al gobierno colombiano crear una zona binacional de desarrollo en las zonas fronterizas de Táchira y Zulia. Aseguró que hasta el momento no ha recibido respuesta. Para que lleguen las inversiones, se produzca otro tipo de cosas, el empleo sea generado por actividades productivas, legales, sanas, pero esa propuesta ha caído en el aire. Entonces Colombia tiene que asumir sus responsabilidades. Durante su programa con Maduro Más, el ministro para la Defensa, Padrino López, aseguró que en Venezuela no hay cultivos de drogas. Podemos garantizarle al pueblo de Venezuela que nuestro territorio es libre de cocaína, es libre de droga, es libre de grupos armados y es libre de cultivos de coca. Entonces,
es un gran alcance. Territorio de paz. Maduro resaltó la labor de la Fuerza Armada Nacional al tiempo que catalogó como un éxito de la operación Relámpago del Catatumbo. En Colombia se encuentran más de 1000 niños venezolanos en custodia en la Oficina de Bienestar Familiar que deberían ser repatriados a Venezuela. Según el diputado de la Asamblea Nacional, Gustavo Rangel, las cancillerías de ambos países deberían agilizar los trámites. Está asumiendo por sencillas razones. Una, porque sus padres, quizás atravesando la selva del Darién, terminaron dejando a los niños allí. Dos, porque sus padres cometieron algún delito y están privados de libertad en Colombia, o porque fallecieron. El diputado Rangel aseguró que las cancillerías de Colombia y Venezuela tienen en sus manos la solución. Estamos diciéndole a las cancillerías que aceleren el paso de la repatriación de los niños y adolescentes venezolanos que merecen estar con sus familiares que están en Venezuela, mientras que no existe un riesgo obviamente de vulnerabilidad. El Instituto Colombiano de Seguro de Bienestar Familiar, quienes tienen la doble nacionalidad y que están impedidos de ser dados en adopción, queda en una especie de limbo jurídico. Aseguró el parlamentario que de los 1082 niños, algunos podrían ser llevados con sus familiares. El lado de Venezuela también tiene que hacerse el censo, como se está haciendo por parte de ambas cancillerías, pero que nosotros estamos pidiendo que esto se le dé celeridad, porque el que es un niño o niña adolescente, esto no puede esperar, y que obviamente en este sentido todos los organismos, tanto venezolanos como colombianos, trabajen conjuntamente en una comisión binacional que atienda esta situación. Gustavo Rangel informó que introducirá ante la Comisión de la Familia de la Asamblea Nacional una solicitud para que convoquen una reunión binacional y así agilizar la repatriación de los niños a su país. En Táchira, Fabiola Niño, Televen. En el municipio Benítez del estado Sucre, habitantes de la parroquia El Rincón denuncian contaminación del agua por tubería. Según los vecinos del sector El Calvario, esta situación tiene aproximadamente 15 días cuando comenzaron a notar irregularidades en el agua. Al principio la notaron un poco turbia, pero las alarmas se encendieron cuando vieron presencia de parásitos en el líquido. Llego a mi casa y agarro en la noche un vasito de vidrio y agarro agua. Cuando me doy cuenta que lo que se asentó era gusanito blanco. La verdad nos sentimos afectados porque tenemos personas enfermas, discapacitadas, niños. Las autoridades comunales y municipales aseguraron que realizaron una investigación de campo del recurso hídrico que proviene de la cuenca La Cerbatana, lugar donde hallaron un criadero de animales que arroja los desechos biológicos directamente al río. Podemos constatar que dicha granja afecta pues el tema fluvial, porque donde nace el manantial, allí a través de la cantidad de excremento que pudimos evidenciar que existía en dicho espacio, el equipo del Ministerio de Ecosocialismo se tomó las muestras en distintas partes y ellos pudieron constatar y pudieron evidenciar que sí hay una evidente contaminación del espacio acuífero. Ante esta problemática, las autoridades municipales de Benítez elevaron la denuncia al Consejo Legislativo de la entidad a fin de obtener una posible solución. Sin embargo, hasta ahora no la han obtenido. Desde el estado Sucre, Reina Castillo, Televen. Más de 1000 vecinos de la comunidad de Achípano 2 en el estado Nueva Esparta se ven afectados por la quema de basura cerca de una escuela. Los vecinos acudieron al Consejo Municipal y en un derecho de palabra expusieron la dramática situación y el riesgo que viven a consecuencia del humo de la quema de desechos que afecta a su salud. Soy una paciente con una cardiopatía crónica, que ya soy infectada a raíz de los humos, no puedo estar, tengo que evacuarme al sector del poblado donde está la casa de mi mamá, porque no puedo estar ahí. Voy a abandonar mi casa a raíz de esto, no puedo, porque cuando me salgo de allá también me quitan lo que yo tengo. Y la escuela, que hay 721 niños que también tienen que ser evacuados, igual que los maestros, los profesores que están ahí. La quemazón, yo vine a pelear acá. En ese momento se ha prendido todo eso ya. Si no fue por mis vecinos, que de aquí, ahí se ve mi rancho ya, yo hubiese quedado damnificada. Pues, y si no por mis vecinos, los niños se hubiesen quemado. Como respuesta, el presidente de la Cámara Municipal de Mariño, Enrique Zavala, en compañía de una comisión intersectorial, inspeccionaron la zona y decretaron emergencia sanitaria en la comunidad. MINEC, está INEC, está Ecosocialismo y en conjunto hicimos esta inspección, la cual, bueno, pudimos detectar
el vertedero de basura y todo el daño ambiental y de salud que está causando. Bueno, a partir de ahora ya estamos tomando cartas en el asunto, estamos evaluando diferentes propuestas para comenzar a ejecutar. Ante esta grave problemática ambiental que afecta a los habitantes de acá de la comunidad de Achípano, también proponen una ordenanza por parte de la Alcaldía de Mariño que logre evitar los vertederos improvisados. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquilena, Televen. En el municipio San Francisco, zona sur de Maracaibo, en el estado Zulia, se aplica un plan de saneamiento masivo para prevenir enfermedades. Más de 16 sectores distintos fumigados donde habitan aproximadamente 1.700 familias. Es un plan de fumigación masivo que busca prevenir. En verdad tengo muchos zancudos y es una prevención para que me fumiguen la casa y lo hayan tomado en cuenta. Para los niños, para la comunidad, prácticamente para todos nosotros, pues, porque en verdad que hay bastante virus, el dengue ese está, bueno, pues. La fumigación forma parte de un plan mayor. El saneamiento de las comunidades busca precisamente prevenir patologías y evitar que los vecinos quemen la basura acumulada. La prioridad de San Francisco es mantenerlo limpio, esa es la prioridad. Nosotros estamos fortaleciendo las operaciones. Las estadísticas formales de enfermedades son un misterio. Las cifras se obtienen por los casos que se presentan en las comunidades. Desde el estado Zulia, Lerinda Niari, Televen. El Instituto de Previsión Social del Periodista firmó un convenio de cooperación con un laboratorio clínico que brindará a los periodistas de nuestro país descuentos hasta 15% en estudios de sangre. De acuerdo con la directora ejecutiva del laboratorio, además se atenderán a domicilio en el área metropolitana de Caracas a aquellos comunicadores que requieran un estudio y tengan alguna dificultad de movilidad. Explicó también que para tener este beneficio, los periodistas deberán mostrar su carnet del IEPSP y el récipe de los exámenes a realizarse en la sede del laboratorio. Y en Barquisimeto, Estado Lara, aprobarán una ordenanza para la protección de animales de la calle. Ramón Vélez nos trae los detalles. El anuncio lo hizo el alcalde Luis Jonas Reyes tras el repunte de los casos de maltrato animal que se han dado en Barquisimeto en los últimos meses. Recordemos que esta ciudad lidera los casos de abuso hacia estos seres indefensos, de acuerdo a la data que maneja el Ministerio Público. Yo he orientado de manera inmediata para que la directora general de la alcaldía, en conjunto con los concejales y concejalas, comiencen a trabajar en la legislación, en una ordenanza que no solamente incentive la conciencia ciudadana, sino también pueda crear una instancia desde la alcaldía para la protección de animales en situación de riesgo o de vulnerabilidad. Y además, por supuesto, podamos nosotros evitar este tipo lamentable de acciones. El alcalde además informó que próximamente realizarán una mega jornada integral para atender a las mascotas que se encuentran desprotegidas en las calles. Esta actividad será coordinada con los proteccionistas que hacen vida en la ciudad de Barquisimeto. En el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. El gobernador del estado Carabobo, Rafael Acaba, anticipó la firma de algunos acuerdos con la ciudad rusa de Volgogrado durante la conmemoración del 82º aniversario de la batalla de Stalingrado. Hoy le decimos nuevamente al fascismo que estamos más unidos que nunca para combatirlo y por eso es que recordamos estos actos heroicos que nos traen hoy al presente y que nos generan la motivación suficiente para no rendirnos. Por ahí vienen buenas noticias sobre varios acuerdos que se están manejando entre la ciudad de Valencia y la ciudad de Volgogrado. Con una ofrenda floral desde la Plaza Bicentenario de Valencia se conmemoró este enfrentamiento bélico que definió el rumbo de la Segunda Guerra Mundial, actividad que, de acuerdo a lo señalado por el embajador de Rusia en Venezuela, Melik Bagdasarov, simboliza los lazos de cooperación entre Moscú y Caracas. Vamos a celebrar este año no solo nuestro 80º aniversario de nuestras relaciones diplomáticas, es muy importante, lo va a cumplir ahora en marzo, pero sino también el 80º aniversario de la gran victoria en la Gran Guerra Patria, en la Segunda Guerra Mundial. En aquel entonces, en esta lucha siempre vamos a estar juntos, Rusia y Venezuela, y siempre juntos
venceremos. El gobernador de la entidad, Rafael Lacaba, destacó el valor de quienes entregaron su vida por liberar al mundo del nazismo hace 82 años. Desde el estado Carabobo andino, Ignacio Yaguare, Televen. Aumenta la crisis en Haití. Según organismos internacionales, más de 1 millón de personas han sido obligadas a salir de sus casas por la violencia que aún persiste en esta isla caribeña. Del 2023 a 2024, el número de desplazados se ubicó en 87%, mientras que el número de violaciones a niños, niñas y adolescentes aumentó 1000%. Hoy revisaremos la situación de Haití en números con nuestro compañero Harley Monse-Guilleman. Buenos días. Hola, muy buenos días, Cruzmila, Adrián. Gracias por la invitación a tratar este tema tan importante. Lo primero que tenemos que hacer entonces es revisar el contexto. Importante comenzar comentándoles que Haití es el país más pobre de las Américas. Lleva años sumido en una crisis política, económica, de salud y de seguridad. Las pandillas en Haití comenzaron a conformarse en 1950. Eran paramilitares utilizados por la dictadura para, en ese momento, eran utilizados para suprimir violentamente a los disidentes. Con la caída de la dictadura, la violencia siguió. Estas pandillas nunca fueron desarmadas y se reorganizaron poco después. Desde los años 90 comenzaron a jugar un papel fundamental en la isla, hasta el punto de llegar a asesinar en el 2021 a un presidente en ejercicio dentro de su propia vivienda, así como lo escucha. Se dice que hoy dominan el 85% de la capital, Puerto Príncipe. Si seguimos revisando datos de este conflicto, nos encontramos entonces que hay más de 200 grupos delictivos organizados. 23 de ellos están en la ciudad. Están divididos en dos coaliciones. El primer grupo, el G9, liderado por Jimmy Cherizier, también es conocido como Barbecue. Quienes se preguntan por qué, pues le comento que él es justamente fanático de después que mata a las personas, las prende en candela, al igual que a sus viviendas. También hay otro grupo que se llama GPEP, que en un momento eran rivales, pero posteriormente se aliaron para ir en contra del gobierno. Escuche bien, en 2024 se reportaron 5.600 muertos en Haití, según datos de la ONU, a causa de esta guerra civil. Solo en el último trimestre del año pasado se reportaron 1.700 fallecidos por violencia, 315 por linchamiento. Estas bandas han sido denunciadas por robo, asesinato, invasión, violación y cuantos delitos usted se imagine. La convivencia se hizo insoportable, se hizo imposible y más de 1 millón de haitianos han decidido salir de sus hogares buscando resguardo. 500.000 de ellos son niños, niñas y adolescentes. UNICEF reveló un espeluznante informe de violencia sexual en niños, niñas y adolescentes. Ellos dicen que este número aumentó a 1000%, pero además el reclutamiento de menores de edad por parte de las bandas aumentó 70%. Se dice que la mitad de los miembros de las bandas son jóvenes y niños reclutados. Se reportan más de 5.000 niños desaparecidos y más de 3 millones necesitan ayuda humanitaria. Como si fuera poco, en materia de educación, más de 1.500.000 entre niños y profesores se han visto afectados por el cierre de las escuelas a causa de la violencia. Vamos a seguir revisando cómo se encuentra Haití. Les comentamos que actualmente se reporta colapso en el servicio de salud. Aún no hay muchos datos, sin embargo se sabe que la mayoría de los hospitales están cerrados y el resto no cuentan ni con insumos ni tampoco equipos para atender a los pacientes. Hay zonas sin electricidad y el acceso a los alimentos cada vez es más difícil. Bueno, a pesar de este complicado panorama, los haitianos aún no pierden la esperanza. Ellos quieren recuperar su estabilidad y esto va a poder ser posiblemente este año, porque específicamente en el 2023 se fijó noviembre 2025 para realizar las elecciones presidenciales. Este es un tema pues muy importante para los haitianos, pero mientras llega ese momento, el reducido cuerpo de policía de Haití intenta retomar el control en Puerto Príncipe y en otros lugares con el apoyo de una misión de la ONU, que por cierto es liderada
liderada por Kenia. Y aunque recientemente arribaron a Haití 144 policías de Kenia, los expertos de seguridad aseguran que no son suficientes para controlar la violencia desbordada. Dicen que son necesarios aproximadamente 2.500 funcionarios. Es importante decir también que Estados Unidos recientemente aseguró que el gobierno de Donald Trump va a seguir financiando los programas de ayuda en ese país. En 2024, por cierto, el gobierno de transición de Haití solicitó la intervención de los cascos azules nuevamente en este conflicto, pero Rusia y China lo impidieron. Adrián, Cruzmila, se espera que para febrero del año 2026, más o menos a esta fecha en la que nos encontramos, ya se tenga un presidente en Haití y se pueda comenzar a trabajar de nuevo para recuperar no solamente la economía, sino el tema de seguridad, la salud y tantos otros servicios que hoy día están perjudicados. Bueno, Dios quiera que así sea. Sí, esperamos que sea así. Un país además que está muy cerca de nosotros, ¿no? En la zona caribeña. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Harry. A ti. A esta hora hacemos una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. Al regreso a la sección internacional, suspenden regreso a clases en el estado brasileño de Río Grande por ola de calor. Esto y más en Internacionales. Comenzamos la actualidad internacional en Guatemala. La cifra de víctimas fatales por la caída de un autobús desde un puente en el norte del país aumentó a 55. La unidad de transporte que cubría la ruta entre San Cristóbal, Acazahuastlán y Ciudad de Guatemala cayó desde el puente Bélice, principal vía de acceso a la capital desde el norte, al río Aguas Negras, 70 metros más abajo. Según medios locales, la unidad sufrió una falla en los frenos, chocó contra dos vehículos que esperaban en un semáforo, cruzó la valla de seguridad y se precipitó al vacío. Al menos otras 20 personas resultaron heridas, muchas de ellas en estado crítico. Aún no hay cifras oficiales de la cantidad total de viajeros a bordo y estiman que entre los fallecidos hay varios menores de edad. Nos vamos ahora a Perú. Las lluvias continúan castigando buena parte del país. Las autoridades han activado alerta roja en 7 regiones por precipitaciones intensas, descargas eléctricas y ráfagas de viento. Al menos 2 personas han perdido la vida. De acuerdo con las autoridades, ambas víctimas fueron sorprendidas por un alud cuando se encontraban trabajando a orillas de un río. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología señaló que se prevé que las precipitaciones continúen durante los próximos días. Nos centramos ahora en Brasil, donde ha sido suspendido hasta el próximo lunes el regreso a clases en el estado de Río Grande del Sur por una ola de calor que ha llevado el termómetro hasta los 40 grados centígrados. Esta medida fue tomada luego de que el Tribunal de Justicia de la entidad se pronunciara a favor del sindicato de educadores, el cual había pedido posponer las actividades por falta de ventilación y fuentes de agua en las instituciones. El gobierno de España va a regularizar por un año a 26.000 migrantes afectados por el temporal de octubre. Esta medida concederá autorizaciones y residencia de trabajo a estas personas que se encuentran en el país en situación administrativa irregular. Se espera que esta decisión sea aprobada hoy en el Consejo de Ministros como parte de un paquete de acciones que también va a facilitar prórrogas de permisos a aquellos que van o vivan o trabajen en zonas devastadas. El Aeropuerto Nacional de Bruselas en Bélgica anunció la suspensión de todos los vuelos programados para el próximo jueves debido a una huelga convocada para ese día por los sindicatos. De acuerdo con las autoridades, también podrían verse afectados los vuelos con destino a Bruselas procedentes de otras ciudades. Indicaron también que las propias aerolíneas informarán a los pasajeros de la anulación de sus vuelos. Ahora vamos a hacer una revisión de las noticias de último momento que circulan en los diferentes portales, redes sociales y diarios digitales del mundo. Comenzamos precisamente con el portal web El Diario de las Américas. El choque de 2 aviones en Arizona deja un muerto y al menos 3 heridos. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos informó que uno de los aviones se salió de la pista después de aterrizar y se estrelló contra el otro. Ahora vamos a pasar al portal web de La Opinión en Estados Unidos.
Tercer juez suspende orden de Trump contra ciudadanía por nacimientos para hijos de indocumentados. El juez indicó que el tribunal determina que los demandantes han demostrado que es probable que sufran un daño irreparable si no se concede la orden. Bueno, y en videos virales tenemos una impresionante escena no apta para quienes sufren de aracnofobia, captada en el municipio de São Tomé das Letras, en Brasil, en la que pareciera que estuvieran cayendo arañas del cielo. Según la ambientalista que grabó las imágenes, la Paraguixia distriata o ñanduti teje una telaraña gigantesca que cruza la carretera. Pasan el día durmiendo y se van por la tarde. Este inusual fenómeno se trata de una migración masiva de arácnidos que se encuentran en su periodo de reproducción y caza. ¿Te gustan las arañas? Bueno, no me disgustan, pero en fin. Mira, estoy leyendo aquí, mientras veo esto, busqué la araña. Su nombre vulgar, ¿sabes cuál es? ¿Cuál es? Agropepa. Uy. ¿Qué te parece? Muy bien, vamos ahora con la actualidad deportiva con nuestro compañero Anthony. Anthony, buenos días. Buenos días, muchachos. Todos los días se aprende algo nuevo ahora con este nombre de la araña. Iniciamos hoy los deportes hablando de baloncesto nacional de la Vinotinto de las Alturas, porque este lunes se anunció la convocatoria de la Selección Nacional de Baloncesto dirigida por el profesor Ronald Guillén para afrontar los partidos ante Argentina y Chile en el Parque Miranda por la tercera ventana clasificatoria al AmeriCup. El día 20 de febrero Venezuela va a jugar contra Argentina y el día 23 ante la selección austral. Ya tenemos en pantalla entonces los convocados con algunos nombres interesantes como el de Gregory Vargas, David Cubillán y Windy Graterol, que vuelven al proceso siendo los principales exponentes de este equipo en la última década. Hay otros jugadores que han acompañado el proceso de manera interesante también, como es el caso de Jornan Zamora, de Ascanio o del propio Michael Carrera, y hay prospectos, todos ellos de 21 años de edad: Fabricio Pugliatti, Enrique Medina, de 2,20 metros de estatura, atención con Medina, y el propio Jefferson Guerra. Así que ya lo saben, en este grupo A del clasificatorio al AmeriCup, en donde Venezuela tiene apenas una victoria por 3 derrotas, perdió sus últimos 2 encuentros el pasado mes de noviembre del 2024 ante Argentina y Chile. Ahora en febrero vuelve a jugar, y esta es la primera convocatoria, por cierto, del profesor Ronald Guillén al frente de la Selección Nacional de Baloncesto luego de la salida de Daniel Seoane. Seguimos hablando de este deporte en nuestro país, y es que la Superliga Profesional de Baloncesto modificó su formato de competencia para la temporada 2025. A través de un comunicado oficial, el organismo deportivo explicó que el torneo iniciará con la fase eliminatoria en la que los 14 equipos estarán divididos en 2 conferencias, Centro Oriental y Centro Occidental. Cada quinteto jugará 24 partidos en total, por lo que tendrán que medirse contra cada rival de su respectiva conferencia en 4 ocasiones. Los 3 mejores conjuntos clasificarán directamente a la superronda, mientras que aquellos que terminen en los lugares 4 y 5 lucharán en el play-in por ese último cupo disponible. El formato para esta serie de comodín es el mismo, por cierto, que se utiliza actualmente para definir al último clasificado al round robin. En la LBBP, la superronda, por su parte, será de todos contra todos con los 8 clasificados, quienes se enfrentarán entre sí en un par de ocasiones. Las 4 organizaciones que logren imponerse son las que avanzarán entonces a la nueva fase conocida como Super 4, en la que cada conjunto chocará con el resto de participantes en 4 ocasiones más para decidir quiénes clasificarán a la final, que mantiene su formato de serie al mejor de 7 juegos, así que ligeros cambios en el baloncesto nacional en la Superliga de Baloncesto. Ahora pasamos al plano internacional, caemos en la NBA. Los Lakers de Los Ángeles superaron 132-103 a los Utah Jazz en el debut del base esloveno Luka Doncic con el quinteto californiano. Finalmente llegó la noche del estreno de Luka Doncic con el equipo que lidera el astro LeBron James. Ayer lunes, los Lakers de Los Ángeles vencieron sin problemas al Utah Jazz y el jugador europeo tuvo una buena primera actuación con su nuevo uniforme. En 23 minutos y medio sobre el tabloncillo, Doncic anotó 14 puntos con 5 rebotes y 4 asistencias.
Por su parte, LeBron James estuvo nuevamente al frente del renglón estadístico con 24 unidades, 7 rebotes y 8 asistencias. Con este resultado, los Lakers ya suman 6 victorias al hilo y se ubican en la cuarta posición de la siempre disputada Conferencia del Oeste, con récord de 32 ganados y 19 perdidos, a 10 juegos y medio de distancia del líder, el Oklahoma City Thunder. Cambiamos de deporte y caemos ahora en el fútbol. Tenemos que hablar del Sudamericano Sub-20 que se sigue desarrollando con sede aquí en nuestro país. Brasil y Argentina lograron su clasificación al Mundial Sub-20 de Chile que se va a disputar a finales de este año entre septiembre y octubre. Así las cosas, Brasil y Argentina con 9 puntos cada una se enfrentarán este jueves por la jornada 4 del hexagonal en una especie de final anticipada. Si hay un ganador, ese equipo que venza será el campeón de la edición 2025 del torneo sudamericano. Por cierto, ese partido lo van a disfrutar por aquí, por Televen, el jueves con antesala a partir de las 8:30 de la noche. El juego arranca a las 9. Seguimos adelante y hay que hablar de la Champions. Este martes se llevarán a cabo los partidos de ida de playoff de la UEFA Champions League con el desarrollo de 4 encuentros. Entre ellos un clásico reciente del fútbol europeo, el Real Madrid contra el Manchester City. Por cierto que el Feyenoord de Países Bajos, que juega mañana miércoles el partido de ida de su llave contra el AC Milán, anunció este lunes el despido de su técnico, el danés Brian Priske, apenas 48 horas antes, como les contamos, de tan importante partido. El holandés Pascal Boschart será el técnico interino hasta que el cuadro de Rotterdam contrate a un nuevo entrenador. Pasamos a otras informaciones y vamos cerrando ya con una lamentable noticia en nuestra sección de deportes en la mañana de hoy. Hay polémica en España por una supuesta agresión sexual de María Pilar Mapi León, futbolista del Fútbol Club Barcelona femenino, a la colombiana Daniela Caracas del Español en pleno partido entre ambos conjuntos. Llegamos al final de nuestra sección de deportes por la mañana de hoy. Atentos a todo el acontecer en las distintas disciplinas deportivas y mañana seguramente nos reencontraremos. Chao. Gracias, Anthony Abellaz, por esa impecable sección deportiva. Gracias, a la hora siempre. Bueno, amigos, nos vamos a un nuevo corte para publicidad en el noticiero Primera Misión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Tiziana Polesel, segunda vicepresidenta de Fede Cámaras. Bueno, conversaremos con Tiziana Polesel, segunda vicepresidenta de Fede Cámaras. Bueno, temas. Hay muchos, ¿verdad, sí, Tiziana? Sí. Muchísimos para conversar e intercambiar, sobre todo porque siempre en la apertura de un año se generan un montón de expectativas, haces un balance, haces una evaluación de lo que fue el año anterior, el comportamiento, la dinámica económica, pero de cara a lo que además surgen como planteamientos u ofertas del sector oficial, cómo se está avanzando, cómo van conversaciones con el sector privado, se mantienen los vínculos, se mantienen algunos contactos, según nos han dicho representantes del sector empresarial, pero ¿cómo lo evalúas tú? ¿Qué percibes de todo esto? Y bueno, bienvenida, por supuesto. Muchas gracias. Bueno, sí, esos contactos se mantienen porque, como siempre decimos, las empresas tienen que mantenerse y en la medida en que nosotros tengamos dificultades, tenemos que tener una vía de poder reflejar esas dificultades. Este año ha comenzado con mucha lentitud, mucho más en algunos sectores. Por ejemplo, el sector comercio refleja un mes de enero particularmente lento, particularmente preocupante, vamos a decirlo así, a pesar de que cuando cerramos el año, en términos generales, pues había una cierta expectativa de crecimiento. Pero el mes de enero ha sido un mes de enero difícil, veremos cómo se comporta febrero, pero en los sectores tradicionales, donde en enero hay movimiento, pues ese movimiento ha sido muy, muy lento. Por otro lado, estuvimos, por ejemplo, en el estado Zulia esta semana, donde, así como en ese estado y en otros, se siguen reportando problemas que pueden, de alguna forma, ralentizar esa perspectiva de crecimiento. Ahora, fíjate, los problemas, si transcurres lo que fue el comportamiento del 2024 hacia 2025, diría que siguen siendo los mismos. Sigue una depreciación, por ejemplo, de la moneda nacional versus la divisa internacional fundamental, que es el dólar. Sigue el tema de la lentitud en el otorgamiento de líneas de crédito para que diferentes sectores puedan avanzar o puedan
mejorar su situación. Siguen también las dificultades que no terminan de definirse, a pesar de que surgió una ley de armonía tributaria, pero hay todavía contratiempos en ese sentido. Bueno, y así podríamos hacer una lista de la cantidad de problemas que todavía se mantienen. El gobierno anuncia en el discurso oficial que van a dar más oportunidades, que van a dar mayores estímulos, en fin, pero el sector industrial tiene todavía, bueno, una serie de contratiempos que no le permiten todavía mejorar o que se rescate la capacidad instalada, en fin. Sí, efectivamente, los problemas los has enumerado además en orden de importancia y sí, definitivamente el tema depreciación, devaluación, inflación sigue siendo fuerte. El tema financiamiento es fundamental. Nosotros no podemos reactivar, no se puede hablar de reactivación si no hay una reactivación real del crédito a las empresas, a las industrias, a quienes tienen proyectos. Pero hay otro tipo de problemas que están causando mucho inconveniente, como es, por ejemplo, el suministro regular del gasoil, por citar un ejemplo. Algo que el sector agrícola nos decía que Celso Fantinel que el problema sigue y se hace por momentos graves. Es correcto, sigue y es muy grave, lo reportaron en nuestra visita al Zulia, lo reportan en muchos estados, en Guárico, y eso pone muy en riesgo el tema de las cosechas. Por supuesto, el tema gasoil también no solamente afecta a los agricultores, sino también afecta al transporte de mercancía, y eso es algo que hay que verlo con cuidado. En el sector agro es problemático porque muchos productos se fija su precio antes o con anticipación, y si a ti de pronto no tienes suministro de gasoil y tienes que resolver de alguna otra forma, ese precio sube de manera importante y puede causar como consecuencia que esa cosecha concretamente genere pérdidas. Entonces hay mucha preocupación con el tema del gasoil y el sector del agro. Cuando hablamos de financiamiento, pues evidentemente que si no se reactiva el financiamiento, la construcción tampoco, que es el sector probablemente más deprimido en este momento. Son inconvenientes. Se agrega uno que quizás no mencionábamos tanto el año pasado, pero que ahora cobra importancia, que es el suministro de agua. El tema es complejo, ya que las facturas crecen, pero no mejora ni la calidad ni la frecuencia en el suministro. Y entonces, evidentemente, eso está afectando mucho a las empresas porque hay costos que no se estipulaban de esa forma, y ahí se aprecia un crecimiento en la tarifa muy importante, que además no está vinculado con el consumo, porque no hay medidores en las empresas. Y agrégale el tema de la electricidad, que también hay una queja que explotó recientemente de unas elevadísimas tarifas en el costo de la electricidad, cuando el servicio eléctrico tiene una cantidad de deficiencias que no han mejorado, sino en ciertas y determinadas zonas. Así es, la inquietud es de alguna forma por eso, porque aumentan las tarifas, pero el servicio no mejora, el servicio más bien se hace cada vez más ineficiente. Con relación a la energía eléctrica, recordemos que en la Asamblea de Fedecámara que tuvimos a finales del año pasado, se le entregó al alto gobierno un documento muy completo con una propuesta concreta. Para ustedes incorporarse de alguna forma también. No solo para sino además tiene una serie de aspectos de solución que es importante. Hasta ahora tenemos entendido que no han llamado concretamente esa es una propuesta que la presentó Fedecámaras, pero viene del sector de la construcción. Y hasta ahora pues no se han tenido ninguna reuniones como incluso para discutir el contenido del documento. Te mencioné antes de irnos a la pausa rapidito el tema de la ley de armonización tributaria. Ese es un tema donde, a pesar de que se establece con rigurosidad los porcentajes, hay todavía mucho desorden y anarquía a nivel de municipios. Así es, y no solamente eso, sino que además todo aquello que no estaba en la ley de armonización tributaria, por supuesto, al tener más libertad de cambiar tasas y tarifas, pues ahí también hay un aumento importante. Pero además apreciamos que no se ha entendido de parte de las alcaldías
que el reto no es colocar las alícuotas más altas, el reto es competir entre alcaldías, el reto es buscar inversión dentro de las alcaldías y la búsqueda de esa inversión definitivamente está atada con mejores condiciones. Eso no se ha entendido. Muchas alcaldías están aplicando los topes máximos y esa no era la idea de la ley de armonización. No, ciertamente que no lo es. No terminan de entender que lo que debe haber son estímulos y no más bien obstáculos. Bueno, regresaremos enseguida contigo, Tiziana. Vamos a hacer una pausa. En breve estaremos otra vez con Tiziana Polecel, segunda vicepresidenta de Fede Cámaras. Bueno, seguimos conversando con Tiziana Polecel, segunda vicepresidenta de Fede Cámaras. Bueno, Tiziana, también otro tema que tiene que ver un poco con el contexto internacional y el nivel de incertidumbre, el nivel de dudas de qué puede pasar. Está el tema de la licencia que se renovó a Chevron, que ha permitido que la actividad de esa industria haya ayudado a que se eleve la producción nacional. Pero entonces, ¿qué va a hacer Trump? ¿Qué puede hacer el gobierno? Se renovó, sí, por 6 meses, pero ¿qué puede pasar después? Y en conjunto, muchos temen y de alguna forma dicen, bueno, ¿y si reaparecen las sanciones que existen ciertamente, pero reaparecen con mayor rigurosidad? Sí, bueno, eso impactaría en la economía venezolana de una manera significativa. Claro, nosotros por supuesto aspiramos a que esas licencias sean renovadas y se mantenga una relación un poco más estable. Recordemos que además las sanciones, siempre hemos insistido en cuanto a las que afectan al sector privado, porque están las personales con las que nosotros ni opinamos, es un tema político, ¿no? Ni tenemos absolutamente injerencia en eso, pero sí insistimos que las sanciones que afectan al sector privado terminan afectando a toda la población. Eso es algo que es importante, que incluso la gente comprenda. Una sanción que nos obliga a que una mercancía que viene a Venezuela, bien sea de materia prima, de productos terminados, tenga que pasar por varios puertos, incrementa el costo de ese producto. Y eso finalmente lo pagamos todos los venezolanos. Entonces hay que entender que cuando se habla de una medida como esta, es una medida que está afectando a todos. El hecho de que incluso nosotros tengamos problemas para tener relaciones comerciales fluidas con Estados Unidos, por ejemplo, es un problema real. Nosotros tenemos problemas para pagar, inclusive, y, ojo, muy importante, cobrar. Porque estamos haciendo tanto énfasis en el tema de la exportación, pero tenemos que entender que para nosotros ser un país exportador tenemos que ser competitivos. Y dentro de la competitividad está el tema que hablamos antes de los servicios, que por supuesto se aspira a que sean de calidad y con precios racionales, pero además tenemos toda otra serie de problemas que pudieran estar causándole un daño inmenso al esfuerzo que se está haciendo para que nos convirtamos en un país exportador, no solo del producto tradicional que hemos exportado. Entonces, las empresas el sector industrial en particular está haciendo grandes esfuerzos por apuntar hacia la exportación. Pero si no abordamos el tema competitivo, el tema justamente de que tengamos todas las condiciones para poder exportar de una manera eficiente, exportaremos una vez, pero no nos recompra. No, y con frecuencia además la diversificación de esas exportaciones, porque no puede ser todo el tiempo, bueno, sí, cacao, chocolate, el ron, tenemos muchos otros productos. Los productos del mar, mariscos, Por ejemplo, tenemos un potencial importantísimo en servicios, que es algo que muchas veces no se mide. Se piensa que la exportación es solo productos tangibles, pero es que no, nosotros tenemos unas posibilidades extraordinarias de exportación en donde el turismo es una de ellas, pero estamos hablando de educación, estamos hablando de salud. Por ejemplo, todas ellas necesitan una mayor conectividad aérea. Entonces, eso evidentemente es un problema y en la medida en que nosotros mejoremos esa conectividad, pues vamos a poder participar mejor en una estrategia de exportación de servicios. Ya que mencionas, y no se vislumbra ni hay algo que te dé algún indicio de que, por ejemplo, van a retomarse las conexiones aéreas internacionales que son vitales en ese sentido, ¿no? Eso es clave. ¿Cómo vas a
estimular el turismo si no hay la conexión internacional. No vas a depender de un charter que viene de Polonia o de Moscú. Sí, es que además solamente vemos el turismo es importantísimo y el potencial que tenemos es extraordinario, pero también tenemos un potencial muy, muy interesante en el sector salud, por ejemplo. Nosotros éramos un destino para practicar intervenciones quirúrgicas de altísima calidad, de altísima calidad, pero para eso es indispensable, por supuesto, energía eléctrica, es indispensable servicios internos, pero la conectividad es clave en el caso de la exportación de servicios. Nosotros también éramos proveedores de posgrados y doctorados para países de la región, pero esos esquemas de posgrado y doctorado requieren una conectividad mucho más fluida. Ahora, la mayor inquietud, y retomo el tema, tiene que ver con la actividad petrolera, que es la mayor generadora de recursos en el país. Si ocurriese algo en lo internacional, ¿verdad? Si luego de estos 6 meses que por renovación automática se le otorgaran a Chevron y viene una decisión del gobierno de los Estados Unidos de suspender esa licencia, mira, eso se va a reflejar de una manera significativa. Y ya veíamos producto de esta licencia movimiento en algunos estados, que era bien interesante el hecho de que se estaba empezando a mover la economía de algunos estados, pero incluso la duda paraliza, y eso es lo que nosotros quisiéramos tratar de que entienda quienes tienen la responsabilidad y las decisiones en este sentido, que Venezuela tiene toda la voluntad de crecer, de realmente de convertirse en nuevamente en un país que atienda el sector privado, pero si no vemos esa respuesta, si no vemos consistencia en las decisiones, pues evidentemente ahí las ganas de invertir o la confianza de invertir se limita. Fíjate, se me ocurre preguntarte que ayer leí algo en ese sentido. Esto que creó el gobierno en zonas económicas especiales, ¿eso está funcionando? Bueno, porque ahí decían, se involucra el sector privado definitivamente. Pero... Sí, hay conversaciones, está la autoridad, digamos, que está al mando de esto, pero además están las autoridades en cada una de las regiones donde se espera. Lo vemos lento, definitivamente el avance de las zonas económicas especiales es lento, porque para que sean exitosas, las exitosas en el mundo son la minoría. Y para que sean exitosas hay requisitos que son básicos, que son servicios públicos eficientes. Entonces, si nosotros no dotamos de servicios públicos eficientes a las zonas económicas especiales, no hay forma de que el inversionista se anime. Luego tienes la interconexión con la zona, tiene que haber un engranaje entre lo que hace la zona económica y toda la región. Evidentemente hay un tema de seguridad jurídica, hay muchos temas que inciden, pero quizás en este momento el tema de servicios públicos es probablemente el que esté ralentizando ese empuje, ¿no? Bueno, te agradezco mucho, información importante que sirve a nuestros televidentes de orientación de cómo van las cosas, con altibajos, con contratiempos, pero bueno. Pero nosotros seguimos empeñados en que nuestras empresas estén abiertas, y no solamente que estén abiertas, sino que puedan crecer. Bueno, te renuevo la invitación por una próxima oportunidad, Tiziana, muchas gracias. Nos vamos a la pausa, regreso Arte y Espectáculos en lo actual. Cantante mexicana reaparece tras ser hospitalizada. Belinda fue llevada de emergencia a un hospital en Colombia, donde ha permanecido interna a la espera de resultados de diversos exámenes para determinar la causa de su estrés y baja presión. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Lo Actual. Mi nombre es Mandy Mesa y los voy a estar acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Recuerden que para estar en contacto con nosotros es sumamente fácil. Lo único que tienen que hacer es interactuar a través de nuestras redes sociales, @loactual_tv en Instagram y mi cuenta @mandymesa. Iniciamos. La artista informó la tarde del pasado viernes que había sido hospitalizada de emergencia al mostrar con una fotografía en Instagram su brazo canalizado.
Días después, la cantante rompió el silencio y ha dado detalles de su estado de salud. Por su parte, la actriz de origen español señaló en una entrevista que su salud ha mermado debido al exceso de trabajo y expresó lo siguiente, abro comillas, no me encuentro bien de salud. He trabajado mucho sin parar desde hace ya un tiempo y pues mi cuerpo explotó y obviamente de tantos viajes, tanto trabajo no he parado, no he descansado, no me he tomado unas vacaciones. Así lo expresó la cantante. Amigos, Kenia Oz y Peso Pluma captados muy románticos en el Super Bowl. En un inesperado momento durante el partido, los cantantes fueron captados en un gesto cariñoso que confirmaría los rumores de un posible romance entre ambos. Asimismo, aseguran que los artistas fueron vistos caminando juntos, tomados de la mano, mientras Peso Pluma cargaba la cartera de Kenia. Sin embargo, la verdadera sorpresa, señores, llegó cuando ya en avanzado tiempo del juego, ambos se dieron un apasionado beso en, un acto de amor, el cual fue capturado por un influencer en vivo. Posteriormente, la pareja continuó mostrándose muy cariñosa, tomados de la mano, bailando y disfrutando juntos del partido. Amigos, y Shakira frena las intenciones de que Piqué al querer pasar más tiempo con sus hijos de lo acordado. Hace algunos días la cantante llegó a Brasil, donde arrancará su gira Las Mujeres Ya No Lloran Tour, donde fue recibida por un grupo de fanáticos. Durante todo este tiempo se dijo que Gerard Piqué se mudaría a Miami para pasar mucho más tiempo con sus hijos Milan y Sasha. Sin embargo, tal parece que la cantante habría frenado las intenciones de que Piqué se mudara a Miami mientras ella cumple con sus compromisos laborales. Periodistas cercanos señalaron lo siguiente: las conversaciones sobre este asunto han sido más que tensas entre la expareja. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar nuestras distintas emisiones de su noticiero Televen. Por lo pronto, continúen con mis compañeros del noticiero. Bueno, colocamos punto final a esta primera emisión del noticiero de Televen. La invitación será hasta mañana muy temprano, después del himno nacional. Les esperamos, sigan en sintonía de Televen en tu canal.